Hola, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Vamos a hablar el día de hoy de la ventilación mecánica en prono. Yo soy el doctor Eric Ortiz Unzueta, soy residente del primer año de Medicina Crítica del Instituto Mexicano de Seguro Social, pero ahora de Ciudad Madero, aquí en Tamaulipas. Sin más por un momento, empecemos. Muy bien, dando una definición de la ventilación mecánica en prono, se refiere al aporte de oxígeno por medio de un ventilador mecánico en un paciente que se encuentra en posición de decúbito prono. Vamos a recordar un poquito de historia. En 1974 el Dr. Bryan sugirió que los pacientes que estaban anestesiados y paralizados en posición prona mostraban una mejor expansión de las regiones dorsales pulmonares con mejoría de la oxigenación. En 1976 el Dr. Field reportó 5 casos de SDRA en el que los pacientes fueron colocados en la cama de Circo Electric Bed, que nosotros podemos observar en la parte superior del lado derecho, el cual los hizo girar de posición supina a la prona, obteniendo dos resultados: un incremento de la presión arterial de oxígeno y mayor facilidad para la aspiración de secreciones. En el año 1988 a 1991 ya se determinó por estudios tomográficos la desaparición de vecindades posterobasales con redistribución de nuevas áreas pulmonares. Entonces, ¿cómo son los mecanismos de mejora del intercambio de los gases en los pacientes pronados? Van a ser estos cuatro: los cambios en la distribución alveolar, la redistribución del flujo sanguíneo, una mejor adaptación de la ventilación-perfusión local y una reducción de las regiones con relaciones bajas de la ventilación-perfusión. Muy bien, entonces la redistribución del flujo sanguíneo pulmonar se va a dar porque el flujo sanguíneo pulmonar va a ser más uniforme y con mayor flujo sanguíneo a la región dorsal. Y esto es muy importante porque la relación alveolo-capilar, hay que recordar que el intercambio se da por una difusión pasiva y que la presión parcial de oxígeno y de PCO2 es mayor en la sangre venosa que en la sangre arterial, como podemos observar en nuestra imagen del lado derecho. Recordando nada más los mecanismos de hipoxemia: la hipoventilación, la baja inspiración de presión de oxígeno, la limitación en la difusión, la disminución en las unidades de la ventilación flujo y shunt son las que se encuentran mayormente en nuestros pacientes críticos. En estos es un efecto secuencial de la posición prona en el SDRA. Podemos observar estas tres imágenes, que es la posición supina, y estas tres imágenes, que es la posición prona. Tenemos una línea del tiempo, cómo vamos nosotros cambiando. Esta es una representación de un pulmón que no tiene gravedad, como tiene una imagen homogénea. Pero posteriormente, cuando nosotros vamos teniendo gravedad, vamos viendo que hay cambios en la forma, ¿no? Entonces, por lo general, va a haber regiones un poquito más ventiladas y las regiones posteriores, por medio de que hay presión, van a estar más pequeñas y más hipoventiladas. Nosotros, al momento de que hacemos un cambio en nuestro paciente, lo ponemos en posición prono, podemos observar cómo estas partes se van abriendo, va habiendo esta gravedad que va cambiando la forma, y vamos a tener un concepto que es la homogeneidad. Entonces, nuestro pulmón, de ser heterogéneo, como es esta imagen, vamos a cambiarlo a un patrón más homogéneo. Hablando de la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2, podemos observar en la imagen del lado derecho cómo tenemos representado por milímetros de mercurio en el eje de las X y en el eje de las Y el contenido de oxígeno. Tenemos el total del contenido de CO2 en la parte superior y el total de contenido de oxígeno en la parte inferior. ¿Y qué se puede sacar de conclusiones en esta imagen? 3. El cambio de PCO2 de la sangre venosa arterial de 5 milímetros de mercurio aproximadamente. La diferencia de presión de oxígeno de arterial a venosa es de 60 milímetros de mercurio, como podemos observar aquí. Y que esto se vea que la eliminación del CO2 es mayor conforme o se va absorbiendo el oxígeno. La comparación del cúbito prono en el tamaño alveolar a la capacidad residual funcional y el volumen corriente que se observa en esta imagen, vamos a tener en posición supina, como tenemos aumento de la presión intraabdominal, que eso va a disminuir la capacidad residual funcional, ¿no? Entonces, el paciente no tiene o le dificulta para tener volumen corriente, pero que esto cambia al momento en que nosotros lo colocamos en posición prona. Podemos observar que la presión intraabdominal va a disminuir, toda la presión se ejerce a nivel de la cama, la presión del diafragma también disminuye, y vamos a tener el cambio a nivel alveolar, por lo que les estaba comentando, de la homogeneidad, y bueno, va a haber una mayor distribución y un mayor volumen corriente. Entonces esto se representa en esta imagen, recordando que los pulmones son como tipo conos o triangulares, como teniendo a un paciente en posición supino vamos a tener un patrón más heterogéneo, no lineal, y que nosotros, cuando lo cambiamos de posición a prono, podemos observar que ya es lineal
con más homogeneidad, ¿no? Entonces mayor la relación de la ventilación-perfusión y bueno, eso adapta mejor a nivel ventilatorio. La depuración de CO2 no siempre se da a nivel arterial porque hay que recordar que hay alvéolos areados y no ventilados. Podemos observar en esta imagen tomográfico como también la presión que ejerce el corazón, como es mayor en esta área, a diferencia de un paciente que se encuentra en posición prona. En esta imagen, que podemos observar una gráfica de la relación gas-tejido, podemos observar la relación entre normal y prono. Entonces, como los pacientes con SDRA que se encuentran en prono y los pacientes normales, pues tienen una mayor distribución a nivel de gas y tejido. Y esto se debe, ¿por qué? Porque la distribución del oxígeno está determinado por estos tres factores, que es dependiente de los alvéolos viables, dependiente de la heterogeneidad alveolar y dependiente de los cambios regionales en la distensibilidad de la pared torácica. La heterogeneidad se da por gran escala y pequeña escala, por gran escala por el tamaño alveolar y por el gradiente de presión pulmonar y en pequeña escala por los determinantes del alveolo. Entonces, hablando de los determinantes vasculares y del flujo vascular, está dado por el gradiente hidrostático, que esto es influenciado por la gravedad por postura, la interacción local entre las presiones vasculares y alveolares, el tono arteriolar del músculo liso y la conductancia vascular, y esto debido a la geometría vascular. Hablando de las zonas de West, en 1964 el Dr. West hizo un experimento al momento de aislar el pulmón de un perro. Lo que intentaba demostrar es la distribución del flujo sanguíneo con la relación de la presión alveolar y la vascular, y lo que hizo fue dividir el pulmón en tres zonas. La zona 1, la presión alveolar excede la arterial de modo en que los vasos colapsables se mantienen cerrados y no hay flujo pulmonar. En la zona 2, hay una vasoconstricción al final de cada vaso y la presión a este nivel es igual a la alveolar, causando así un flujo arterial alveolar que incrementa de manera lineal conforme recorre la distancia pulmonar del mismo modo en que lo hace el flujo sanguíneo. Y en la zona 3, la presión venosa es mayor que la presión alveolar, causando un flujo arterial venoso. En esta zona, la diferencia de presión transmural tiene una diferencia de ser más lenta comparada con la zona 2 y con la zona 1. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de mejora del intercambio gaseoso en la posición prona? Reduce los espacios donde la distribución es inadecuada, hay un mejor intercambio de la relación ventilación-perfusión, la distribución de la perfusión es más uniforme y la distribución de la ventilación también es más uniforme. Los cambios hemodinámicos a nivel del ventrículo derecho incrementa la precarga, disminuye la poscarga, disminuye los cambios macroanatómicos y disminuye la sinesia septal media. Los cambios vasculares incrementan la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Los beneficios fisiológicos de la ventilación en prono, tenemos una mayor distribución del estrés alveolar, el alivio de la compresión del lóbulo inferior izquierdo pulmonar por el corazón, un incremento del aclaramiento de las secreciones, una mejora de la hemodinamia del ventrículo derecho y sistémica, la disminución del riesgo de neumonía asociada a la ventilación, la disminución del espacio muerto con la disminución del CO2, disminuye la sobredistensión, la menor hiperinflación, hay una disminución en la apoptosis, que hay un aumento en la expresión de MAP1-fosfatasa y hay disminución de los requerimientos del FiO2. En esta imagen podemos observar la relación de la presión pleural. Se obtuvo de un artículo donde hicieron un experimento con un pulmón de borrego y ellos vieron que en el SRA las consideraciones aumentaban las presiones que pueden condicionar oclusión y atelectasia y que el gradiente de presión pleural es más uniforme en prono y en la inspiración, ¿no? Entonces el volumen pulmonar que se tiene en mililitros es mayor en una posición prona a diferencia del supino. Y bueno, como hay mayor shunt a nivel supino, ¿no? Entonces, hablando del ventrículo derecho, recordar que disminuye la resistencia vascular pulmonar, disminuye la poscarga del ventrículo derecho, lo que hace que haya menor hipertrofia ventricular, menor disinesia septal y menor flujo del foramen oval. Las indicaciones para la ventilación mecánica en prono es cuando sus pacientes se encuentran con una PAFI menor a 150 milímetros de mercurio, con un FiO2 mayor al 60% o que se encuentran fuera de las metas de protección pulmonar, ya sea una presión meseta mayor a 24 o a 30, dependiendo de la bibliografía que lo busquen, una driving pressure mayor a 13 o mayor a 15, o la presión pico mayor a 35, recordando que usted o que el paciente requiere la necesidad de mejorar la oxigenación y disminuir la mortalidad.
En este estudio podemos observar un ejemplo como el ventrículo derecho tras 18 horas de pronación presenta mejoría. Se realizó con un ultrasonido transesofágico, cómo se encuentra de manera inicial todo dilatado, pero mejora su conformación anatómica a las 18 horas. Y secundariamente hay aumento de la PAFI, una disminución de la CO2, una disminución de la presión plató y una disminución de la driving pressure. Pero ¿qué es lo que dice la evidencia? En el estudio PRONSUPIN 2 Study que se hizo en el 2009, recordar que fue prepandemia, con duración de 4 años, que se hizo en 23 centros de Italia y España, no ciego, aleatorizado y controlado, metieron a 342 pacientes con SRA moderado o severo y que se encontraban en protocolos de protección pulmonar. Entonces, ellos evaluaron el pronóstico, los 28 días y los beneficios que se tenían al decúbito prono por 20 horas. Ellos concluyen que no hay una mejoría en la mortalidad de los pacientes con SRA moderado y severo. Aquí pusieron sus gráficas de Kaplan-Meier, como cuando se encuentra una relación moderada, pues no hay tanto cambio, pero bueno, sí pudo haber, o bueno, se veía como que haya mayor probabilidad de mortalidad en los pacientes que se encontraban supinos, con mayor probabilidad de supervivencia en los que se encontraban pronos, ¿no? Pero salió otro estudio en el 2013, multicéntrico prospectivo electrizado, el estudio PROSEBA, donde metieron a 466 pacientes que tenían SRA severo por prono con 16 horas, compararon con los que se encontraban en supino con prono y que tenían el objetivo de determinar la mortalidad de 28 días. Entonces, la mortalidad fue en un 16% en los pacientes con prono, casi el doble con los que se encontraban en supino, y el rango de complicaciones fue el mismo, a excepción que el paro cardíaco fue más frecuente en los pacientes que se encontraban en supino, ¿no? La posición prono disminuye la mortalidad a los 28 días y disminuye la aparición del arresto cardíaco y se requiere un menor volumen tidal en los pacientes de SDRA. Aquí podemos observar cómo la probabilidad de supervivencia fue mayor en los pacientes que se encontraban en prono. Y bueno, el estudio APRONET que se realizó en 2018, todavía prepandemia, multicéntrico internacional de 20 unidades de cuidados intensivas, determinan la prevalencia y los efectos fisiológicos y las contraindicaciones. Metieron ya un importante número de pacientes, 6.723, con cualquier grado de SRA, pero aquí ya los pacientes ya se encontraban con uso de vasopresores. Y bueno, ellos concluyen que el uso de posición prona fue más alta reportada previamente en los pacientes SRA grave comparados con el estudio LongSafe. Y la relación principal para no pronar estaba debidamente relacionado con la inestabilidad hemodinámica de estos pacientes, ¿no? O con un grado de hipoxemia severo que condicionaba pues, el paro cardíaco al momento de pronar. También la tasa de complicaciones fue mucho más baja de lo que se informó anteriormente en los ensayos que compararon el prono con el supino. ¿Cuándo podemos hablar que tenemos un criterio de respuesta? Cuando tenemos un incremento de la PAFI mayor al 20% o mayor a 20 milímetros de mercurio, la disminución del PIB menor a 10 o la fracción de FiO2 menor a 60, con incremento de la presión arterial de oxígeno de 10 milímetros de mercurio, una disminución del PaO2 de mayor o igual a 1 o otros parámetros con aumento de la extensibilidad estática o disminución de las presiones pulmonares, pues bueno, podemos considerar que es funcional la ventilación en prono. Esta es una relación de todos los maestros y todos los doctores que se han dedicado a realizar estudios de pronación a través del tiempo, a las localizaciones, el número de pacientes que se metieron, el periodo en el que se realizó. Pues podemos observar que todos fueron prepandemia. Muchos metían toda la severidad del SDRA, pero es importante ver que el tiempo que ellos dejaron en prono, pues bueno, fue aproximadamente incluso hasta 24 horas, ¿no? Fue el mayor que se ha dejado y tenían criterios de que tenían respuesta, los que les había comentado, ¿no? Entonces, actualmente no hay un consenso o no hay una determinante de decir cuántos días o cuánto tiempo se tiene que dejar al paciente pronado, ¿no? Si ustedes pueden observar a su paciente que tiene mejoría clínica, pues bueno, se pueden ustedes todavía dejarlo ahí en esa posición. Eso va a depender del criterio médico y el criterio clínico conforme se vaya presentando el día a día. Hay contraindicaciones relativas y absolutas. Si tiene una cirugía abdominal, una vía difícil, una hemoptisis masiva, entonces son relativas. Y las más importantes de las absolutas son fracturas inestables de columna, hipertensión intracraneana, quemaduras de la parte anterior, colocación de sondas intrapleurales, heridas abiertas y antecedentes de cirugía traqueal reciente.
recordar que hay complicaciones, hay neuropatía del plexo braquial, úlceras por presión, que se puede extubar el paciente, el edema facial y edema ocular, que presente vómito o inestabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces, en esta diapositiva, pues bueno, se trata de poner ya de manera más explícita todas las contraindicaciones relativas absolutas y las posibles complicaciones, ¿no? Entonces, si quieren pausar aquí el video para que puedan leerlas detalladamente cada uno de estos. Ya para terminar, las conclusiones que voy a dejarles es que la ventilación mecánica en prono está recomendada en las primeras 36 a 48 horas y debe mantenerse mínimo hasta 18 hasta 20 horas consecutivas si se pudiera dejar al paciente. Y bueno, se recomienda que la combinación de bajo volatilidad y el bloqueo muscular pueden ayudar también a esta terapia de los pacientes. Entonces, ya actualmente me encuentro en Ciudad Madero, ya me encuentro a punto de terminar el primer año de la residencia de terapia intensiva, pero si no antes recordarles que pues bueno, ya vamos a estar de regreso. Les dejo mis redes sociales, ya voy a empezar a contestar. Cualquier duda, cualquier aclaración, estoy a su servicio. No olviden visitar nuestra tienda, que podemos aquí personalizarles sus sudaderas. Y pues bueno, eso sería todo por el momento. Les deseo que tengan un buen inicio de año, que se mejoren las cosas para todos este año y pues que estoy aquí para cualquier cuestión que necesiten. Les mando saludos y tengan un buen día. Chao.